Dios nunca te abandona, y aunque ahora el camino sea difícil, su promesa es clara. Esta prueba tiene un propósito, y su final está más cerca de lo que piensas. Antes de comenzar este poderoso mensaje, quiero que todos los que están viendo ahora mismo tomen un momento para declarar su confianza en Dios. Escribe en los comentarios: Dios es mi guía. Hazlo como un acto de fe, creyendo que Él te está guiando, incluso en medio de la dificultad. Ahora juntos, afirmemos esta verdad mientras nos sumergimos en este mensaje de esperanza. Vamos a empezar. Versículo 1. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. En la vida, todos pasamos por momentos de agotamiento, donde las cargas que llevamos parecen aplastarnos, dejándonos sin fuerzas para continuar. Es en esos momentos en los que Dios nos invita a ir hacia Él. La promesa de Jesús en este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Él nos ofrece un descanso que no solo es físico, sino también espiritual y emocional. Cuando estamos cargados con las preocupaciones del mundo, la incertidumbre, el miedo y las pruebas que enfrentamos, la invitación de Jesús es clara: vengan a mí. Este llamado es personal, íntimo y lleno de amor, porque Él entiende el peso de nuestras cargas y sabe que a veces necesitamos más que nuestra propia fuerza para superarlas. Ir hacia Jesús significa confiar en que, incluso cuando el camino se vuelve difícil, Él está dispuesto a llevar parte del peso. No se trata solo de una promesa de alivio temporal, sino de una renovación profunda del alma. Nos da un descanso que va más allá de lo físico, uno que calma las tormentas internas y nos permite ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. Jesús, con todo su poder y amor, sabe lo que es sufrir y nos asegura que cuando nos entregamos a Él, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecernos. Este descanso no elimina las dificultades, pero transforma nuestra capacidad de enfrentarlas. A veces pensamos que tenemos que llevarlo todo nosotros mismos, que ser fuertes significa no pedir ayuda o no mostrar debilidad. Pero la verdadera fortaleza está en reconocer que necesitamos a Dios, que no fuimos diseñados para soportar todas las cargas solos. La confianza en que Jesús tiene el control de nuestras vidas y nuestras dificultades nos libera del agotamiento espiritual. Él nos invita a descansar, no como una señal de rendición, sino como una oportunidad para renovar nuestras fuerzas, sabiendo que Él tiene el control. Este versículo nos recuerda también que no importa cuán pesadas sean nuestras cargas o cuán desgastados nos sintamos, siempre podemos acudir a Dios. Él no se cansa de nosotros, no se impacienta, sino que nos recibe con brazos abiertos, dispuesto a aliviarnos de nuestras cargas más profundas. Cuando nos sentimos abrumados, este es un recordatorio de que no tenemos que caminar solos, de que el descanso verdadero está en su presencia. Es importante que entendamos que el descanso que Dios nos ofrece no siempre significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato. A veces, las dificultades continúan, pero lo que sí cambia es nuestra perspectiva, nuestra paz interior. Él nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante y con su apoyo podemos enfrentar cualquier situación, sabiendo que no estamos solos. Cuando confiamos en Él, recibimos no solo descanso, sino también esperanza. Pongamos un ejemplo concreto. Imagínate que estás pasando por un momento muy difícil en tu vida. Sientes que el peso de las responsabilidades, los problemas económicos o los conflictos familiares te están aplastando. Has tratado de resolver todo por tus propios medios, pero cada intento parece fracasar, lo que aumenta tu cansancio y desesperación. Entonces, en medio de ese caos, decides acudir a Dios en oración. Le entregas tus preocupaciones, y aunque los problemas no desaparecen instantáneamente, comienzas a sentir un cambio en tu interior.
Esa sensación de alivio y paz, esa certeza de que Dios está contigo y que, aunque las circunstancias no hayan cambiado, tú has cambiado. Ahora sabes que no estás solo, que Él te lleva en sus brazos y te da el descanso que tu alma necesita. Este es el descanso que Jesús promete. Un descanso que calma nuestras almas, que nos permite ver más allá de la tormenta y que nos da esperanza en medio de nuestras luchas. Versículo 2, Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En medio de las situaciones más difíciles, cuando parece que todo está fuera de control, este versículo de Jeremías nos recuerda una verdad fundamental. Dios tiene un plan para nuestras vidas. A veces, cuando las cosas no van como esperábamos o cuando enfrentamos sufrimientos profundos, es fácil perder de vista esta promesa. Podemos llegar a pensar que estamos solos, que nuestras circunstancias son el resultado del caos o de malas decisiones. Sin embargo, Dios nos asegura que Él tiene planes de bienestar, no de calamidad. Aunque no siempre podamos ver o entender esos planes en el momento, podemos confiar en que hay un propósito divino detrás de todo lo que enfrentamos. Este versículo no significa que nunca enfrentaremos pruebas o momentos difíciles. De hecho, muchos de los planes de Dios incluyen etapas de crecimiento y transformación que a menudo son dolorosas. Pero lo que sí nos promete es que al final esos momentos nos guiarán hacia un futuro lleno de esperanza. Dios no permite que el sufrimiento sea en vano. Cada lucha, cada lágrima, cada desafío tiene un propósito más grande que el que podemos ver ahora. Él utiliza esas experiencias para prepararnos para las bendiciones que están por venir. La promesa de Jeremías 29, versículo 11, nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales. Cuando todo parece estar en contra nuestra, debemos recordar que Dios está trabajando en los detalles de nuestra vida, y aunque no siempre lo comprendamos, su plan es perfecto. Él no es un Dios de caos, sino un Dios de orden, de propósito y de esperanza. Nuestro futuro está en sus manos y es un futuro lleno de bienestar, incluso si el camino hacia allí no siempre es fácil. En los momentos de oscuridad, este versículo nos ayuda a aferrarnos a la esperanza. Nos recuerda que Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está profundamente involucrado en cada aspecto de nuestra vida, orquestando todo para nuestro bien, aunque a veces eso implique pasar por pruebas que no entendemos. Su promesa es que al final, lo que Él tiene planeado para nosotros es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Nos da la seguridad de que nuestras vidas están en sus manos y que nuestro futuro está asegurado en Él. Cuando miramos hacia adelante y todo parece incierto, podemos encontrar paz en saber que Dios ya conoce el futuro. Él ya ha trazado el camino y aunque no siempre lo veamos con claridad, podemos confiar en que nos guiará hacia el bienestar. No se trata de una esperanza vacía, sino de una confianza en la naturaleza fiel y amorosa de Dios. Sus planes para nosotros siempre están motivados por su amor infinito y eso nos da la confianza de seguir adelante, incluso cuando el futuro parece incierto. Imagina, por ejemplo, que estás atravesando una situación en la que todo parece ir mal. Tal vez has perdido un trabajo, una relación importante se ha roto o estás enfrentando problemas de salud. En medio de este caos, podrías sentir que no hay salida, que el futuro es sombrío y lleno de incertidumbre. Pero es en esos momentos cuando este versículo se vuelve más real. Dios tiene un plan para ti, un plan que ya está en marcha, aunque no lo veas. Y ese plan es para tu bienestar, no para tu destrucción. Puedes confiar en que, aunque ahora parezca difícil, Dios está trabajando en algo mucho más grande para tu futuro. Versículo 3, Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. A lo largo de nuestras vidas enfrentamos innumerables desafíos y pruebas.
A menudo pareciera que cuanto más intentamos hacer lo correcto, más dificultades se presentan. El Salmo nos recuerda una verdad fundamental. Incluso los justos, aquellos que buscan a Dios y se esfuerzan por vivir según sus enseñanzas, no están exentos de aflicciones. Sin embargo, la promesa que se encuentra en este versículo es clara. Aunque las pruebas sean muchas, el Señor librará a sus hijos de todas ellas. Es importante entender que este versículo no nos promete una vida libre de problemas. Ser justos o seguir los caminos de Dios no nos garantiza que no enfrentaremos adversidades. De hecho, a menudo pareciera que los que más buscan a Dios enfrentan más desafíos. Las pruebas vienen, pero la diferencia está en cómo las enfrentamos y en quién confiamos para superarlas. El Señor nos promete su protección, su liberación y su consuelo en medio de cada aflicción. Él no nos deja solos en nuestros momentos de mayor necesidad. Las aflicciones que enfrentamos pueden tomar muchas formas. Tal vez sea una enfermedad, una pérdida, una relación rota o un conflicto que parece no tener solución. Pero Dios, en su fidelidad, nos promete que nos sacará de esas situaciones. La forma en que lo haga puede no ser siempre la que esperamos. A veces, su liberación puede ser a través de darnos fuerzas para soportar el sufrimiento. Otras veces puede ser una resolución milagrosa de la situación. Pero en todos los casos, podemos confiar en que Él está con nosotros. Es fácil sentirse abrumado cuando las dificultades parecen multiplicarse. En esos momentos nos preguntamos por qué suceden tantas cosas malas, especialmente cuando intentamos hacer lo correcto. Este versículo es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona. Aunque el camino esté lleno de pruebas, Él está trabajando a nuestro favor. Las aflicciones son temporales, pero la liberación de Dios es eterna. Cuando confiamos en Él, podemos tener la certeza de que nuestra situación actual no define nuestro destino. Dios tiene un plan de rescate y siempre actuará en el momento justo. El proceso de liberación a menudo requiere paciencia y fe. A veces, cuando estamos en medio de una prueba, podemos sentir que Dios no está actuando lo suficientemente rápido o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero Dios tiene su tiempo perfecto. Él ve el panorama completo y a su debido tiempo nos sacará de nuestras aflicciones. Mientras tanto, nos fortalece, nos guía y nos da paz en medio de la tormenta. Pensemos en un ejemplo práctico. Imagina a alguien que está atravesando una situación financiera difícil, ha perdido su trabajo y a pesar de sus mejores esfuerzos no puede encontrar uno nuevo. Las deudas se acumulan y el estrés es abrumador. Esta persona se pregunta por qué, a pesar de sus oraciones y su fe, sigue enfrentando estas dificultades. Sin embargo, en medio de su angustia, recuerda la promesa del Salmo 34, versículo 19. Sabe que, aunque ahora está pasando por una aflicción, el Señor lo librará de ella. Tal vez el alivio no venga de inmediato, pero con el tiempo encontrará una nueva oportunidad. Durante ese tiempo de espera, Dios lo fortalecerá, lo guiará y le dará la paz que necesita para enfrentar cada día con fe. Y cuando finalmente sea liberado de esa prueba, podrá mirar hacia atrás y ver cómo Dios estuvo con él en cada paso del camino. Esta es la promesa que Dios nos da. Las aflicciones son inevitables, pero la liberación del Señor es segura. Versículo 4, Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha de justicia. Este versículo es uno de los recordatorios más poderosos de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En momentos de miedo, incertidumbre o cuando sentimos que nuestras fuerzas nos fallan, Dios nos da una promesa clara. No estamos solos. Él nos dice no temas. Y no lo hace solo como una orden, sino como una declaración basada en la verdad de que Él está con nosotros. No hay situación, por difícil o aterradora que sea, en la que Dios no esté presente.
Su presencia es lo que nos da la valentía para seguir adelante cuando sentimos que el miedo nos paraliza. El temor es una emoción humana natural y todos lo experimentamos en algún momento. Ya sea miedo a lo desconocido, a perder algo importante o a enfrentarnos a desafíos más grandes que nosotros, el miedo puede debilitarnos. Pero Dios nos recuerda que, aunque el miedo sea real, su presencia es aún más real. No desmayes, nos dice, porque Él no solo está presente, sino que también es nuestro Dios. Él tiene el poder, la autoridad y el amor para darnos todo lo que necesitamos para superar esos momentos. Su promesa es fortalecernos cuando nuestras fuerzas se agotan, ayudarnos cuando no sabemos qué hacer y sostenernos cuando sentimos que todo está cayendo a nuestro alrededor. Cuando Dios nos dice, te fortaleceré, está afirmando que no tenemos que depender solo de nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos sentimos incapaces de enfrentar las pruebas por nosotros mismos, y eso es normal, pero Dios no nos deja a nuestra suerte. Él nos da la fuerza que necesitamos para avanzar. No importa cuán débil te sientas, cuán agotado estés o cuán grande sea el desafío, Dios te promete su fortaleza. Es una fuerza que no se basa en nuestra capacidad, sino en el poder ilimitado de Dios. Y no solo eso, sino que también nos ayuda activamente. No está esperando a que lo resolvamos todo por nosotros mismos. Él está listo para intervenir, guiarnos y mostrarnos el camino, dándonos su ayuda divina. Además de fortalecernos y ayudarnos, Dios nos promete sostenernos. A veces, la situación es tan abrumadora que sentimos que vamos a caer, que no podemos seguir adelante, pero Dios nos sostiene con su mano derecha de justicia. La mano derecha en la Biblia simboliza poder y autoridad. Dios nos sostiene con todo su poder y justicia, asegurándonos que no caeremos mientras confiemos en Él. Cuando todo parece incierto, cuando las fuerzas faltan, Dios nos sostiene con su mano firme y nos asegura que no estamos solos. Este versículo es un faro de esperanza para aquellos que se sienten solos, débiles o abrumados por las circunstancias. Nos recuerda que el Dios que creó el universo está con nosotros en cada paso que damos. No hay nada que enfrentemos que Él no pueda manejar. No importa cuán grandes sean nuestros temores, la presencia de Dios es más grande. Imaginemos una situación en la que alguien está enfrentando una enfermedad grave. Las noticias son desalentadoras y el tratamiento parece incierto. El miedo a lo que pueda venir y la sensación de impotencia son abrumadores. En medio de todo esto, esta persona se aferra a la promesa de Isaías 41, versículo 10. Cada día, aunque el miedo esté presente, recuerda que Dios está con él. En cada tratamiento, en cada consulta médica, Dios lo está fortaleciendo y ayudando. Aunque a veces siente que no puede más, sabe que la mano derecha de Dios lo sostiene, y eso le da la paz y el coraje para enfrentar un día más, sabiendo que no está solo. Dios siempre está con nosotros, nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene sin importar lo que estemos enfrentando. Versículo 5, Salmos 91, versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Este versículo nos habla de una promesa especial que Dios tiene para aquellos que le aman y confían en Él. Es un recordatorio poderoso de que cuando ponemos nuestro amor en Dios y confiamos plenamente en su nombre, Él no solo nos protege, sino que también nos eleva. La palabra libraré implica que Dios nos rescata, nos saca de situaciones difíciles y no importa cuán profundas sean las aguas que atravesamos, su mano siempre está lista para sacarnos de ellas. Amar a Dios no es solo una cuestión emocional, es una entrega completa de nuestra vida a Él, una confianza en su poder y en su bondad, una certeza de que, sin importar las circunstancias, Él es fiel para cumplir sus promesas. Este amor implica caminar con Dios cada día, conocer su carácter, su misericordia y su justicia. Y cuando conocemos a Dios de esta manera, algo cambia en nuestro interior.
nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza crece y aunque las dificultades sigan llegando, tenemos la confianza de que no estamos solos. Este versículo también habla de ser puesto en alto. Esto no significa necesariamente una posición de poder o riqueza, sino una posición de seguridad y protección en la presencia de Dios. Cuando Él nos pone en alto, nos eleva por encima de nuestras circunstancias, por encima de nuestros miedos y nos da una visión más amplia de su propósito. Nos permite ver nuestras luchas desde una nueva perspectiva, una que está llena de esperanza y confianza en su plan perfecto. La clave está en haber conocido su nombre. Conocer el nombre de Dios no es solo saber cómo llamarlo, sino entender quién es Él. Es tener una relación profunda con Él, una relación que nos permite confiar en su bondad y en su fidelidad. Cuando conocemos a Dios de esta manera, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está de nuestro lado, de que no nos abandonará y de que, a su debido tiempo, nos librará de todas nuestras dificultades. A menudo, nuestras luchas pueden parecer abrumadoras. Tal vez enfrentamos problemas financieros, de salud o relaciones rotas. En esos momentos es fácil sentirnos desesperados o pensar que estamos solos. Pero este versículo nos recuerda que cuando ponemos nuestro amor en Dios, cuando confiamos en su nombre, Él actúa a nuestro favor. No estamos luchando solos. Dios está trabajando en nuestro rescate, incluso cuando no lo vemos. Él promete librarnos, sacarnos de esos momentos oscuros y ponernos en alto. Este es un llamado a confiar en la fidelidad de Dios, a recordar que Él nunca nos deja ni nos abandona. Cuando pasamos por tiempos difíciles, puede ser tentador dudar, pensar que Dios ha olvidado su promesa, pero este versículo nos asegura que su amor es constante y que a su debido tiempo veremos su mano poderosa actuando a nuestro favor. Es importante destacar que Dios no nos libra solo porque seamos perfectos o porque lo merezcamos. Nos libra porque le hemos conocido, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque le amamos. Su liberación es un acto de gracia y misericordia. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, si amamos a Dios y confiamos en Él, podemos estar seguros de que nos sacará de cada situación difícil. Imaginemos a una persona que está atravesando una gran crisis personal. Tal vez ha perdido su trabajo, está enfrentando una enfermedad o ha pasado por una separación dolorosa. Cada día parece más oscuro que el anterior y las fuerzas para seguir adelante parecen desvanecerse. Sin embargo, esta persona, en medio de su dolor, decide poner su confianza en Dios. Se aferra a la promesa de Salmos 91, versículo 14. Recordando que Dios ha prometido librar a aquellos que le aman, aunque las circunstancias no cambian de inmediato, esta persona comienza a sentir una paz y una fuerza que solo pueden venir de Dios. Día tras día sigue confiando en Él, y con el tiempo comienza a ver cómo Dios abre puertas que parecían cerradas, cómo su situación mejora y cómo su vida se transforma. Dios lo ha puesto en alto, lo ha librado de su aflicción y ahora puede mirar hacia atrás y ver cómo Dios estuvo con él en cada paso del camino. Este es el poder de confiar en Dios, de conocer su nombre y poner nuestro amor en Él. Dios es fiel para cumplir sus promesas y su liberación siempre llega a tiempo. Versículo 6, Salmos 30, versículo 5. Porque su ira dura un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer vendrá la alegría. Cuando somos humildes, permitimos que Dios haga su obra en nosotros, y esa obra nos transforma de adentro hacia afuera. Y si hablamos de humildad, no podemos ignorar el ejemplo supremo que nos dejó Jesús. Filipenses 2:8 nos recuerda que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió el camino de la humildad más radical. Él no vino a ser servido, sino a servir.
Nos mostró que la verdadera grandeza no está en ser exaltado, sino en humillarse, y en esa humillación encontramos el poder más grande de todos, la gracia de Dios actuando a través de nosotros. La gracia, ese regalo inmerecido, es algo que no podemos ganar con nuestras acciones. No importa cuántas buenas obras hagamos, la gracia de Dios no se gana, se recibe a través de la fe y la humildad. Cuanto más confiamos en Dios, más espacio le damos para que su gracia trabaje en nuestras vidas. Y esa gracia nos transforma, nos da la fuerza para enfrentar lo que sea, porque no estamos dependiendo de nosotros mismos, sino de la infinita misericordia de Dios. La humildad no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Piensa en esto: la soberbia es la raíz de muchos conflictos. Cuando creemos que somos mejores que los demás, cuando nos ponemos por encima de los demás, creamos división, pero la humildad promueve el respeto y el amor. Nos hace ver a los demás como iguales, personas que, al igual que nosotros, necesitan de la gracia de Dios. Y cuando extendemos esa gracia hacia los demás, reflejamos el amor de Cristo en el mundo. Jesús nos contó la parábola del fariseo y el publicano para enseñarnos precisamente esto. El fariseo, lleno de orgullo, se jactaba de sus obras, mientras que el publicano, con humildad, simplemente pedía misericordia. Jesús dijo que fue el publicano, no el fariseo, quien descendió a su casa justificado. Dios no se fija en nuestras apariencias externas o en lo que hacemos para ser vistos. Él mira el corazón, y cuando encuentra un corazón humilde, lleno de arrepentimiento y dependencia de Él, lo exalta. La humildad, además, es el fundamento de la gratitud. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, que no merecemos nada, pero que todo es un regalo de su gracia, comenzamos a vivir en gratitud constante. Esa gratitud nos protege del orgullo, porque siempre nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios cada día. El mayor peligro en nuestra vida espiritual es el orgullo. Es fácil caer en la trampa de creer que, porque hemos crecido espiritualmente, somos superiores a los demás. Pero la humildad nos mantiene en el lugar correcto, reconociendo que sin la gracia de Dios no somos nada. Nos protege de compararnos con los demás y de caer en una actitud de superioridad espiritual. Así que hoy el llamado es claro: vivir en humildad. No es fácil, lo sé, pero es el único camino hacia la gracia abundante de Dios. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, Dios derrama su gracia en nuestras vidas, y en esa gracia encontramos todo lo que necesitamos: fortaleza, paz, amor y sobre todo una relación profunda e íntima con nuestro Padre Celestial. Número 6. Filipenses 2, versículos 6 al 8. El sacrificio de Jesús en la cruz como el máximo acto de humildad. El sacrificio de Jesús en la cruz es, sin duda, la cumbre de la humildad divina. Piensa en esto. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, no se aferró a su lugar de poder. En lugar de eso, eligió despojarse de todo. Filipenses nos dice que, aunque era igual a Dios, Jesús tomó la forma de siervo, se hizo hombre y se humilló a sí mismo hasta el punto de morir en una cruz. Esa elección, esa decisión consciente de dejar su gloria y asumir una posición tan baja, es el acto más radical de humildad que podamos imaginar. ¿Y la cruz? ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significaba? La crucifixión no era solo una forma de ejecutar a alguien, era la más humillante de todas. Los romanos la reservaban para los peores criminales, era un símbolo de vergüenza pública. Pero Jesús asumió voluntariamente esa muerte por ti y por mí. Esa es la humildad en acción. Jesús no fue pasivo en su sacrificio, lo eligió. Sabía lo que venía y aún así lo abrazó por amor. Aquí es donde la humildad y el poder se unen de manera asombrosa, porque el poder verdadero, el poder que transforma, nace del servicio y del sacrificio. La humildad de Jesús también se manifiesta en su obediencia. Todo su ministerio fue un acto de obediencia al Padre.
En Juan 17:4, Jesús dice: «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Jesús, en su humildad, reconocía que los planes de Dios eran más grandes que cualquier cosa que él pudiese desear en su humanidad. Esa es la esencia de la humildad: someter nuestra voluntad a la de Dios, sabiendo que sus caminos siempre son mejores, aunque a veces no los entendamos. Y lo más increíble es que Jesús nos llama a seguir ese ejemplo. En Mateo 16:24 nos dice que si queremos seguirlo, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. La cruz, para nosotros, es un símbolo de sacrificio y humildad. No es solo algo que admiramos desde la distancia, es algo que debemos cargar en nuestra propia vida. Eso significa renunciar a nuestros deseos egoístas y rendirnos completamente a la voluntad de Dios, tal como lo hizo Jesús. Este sacrificio redefine el poder en el reino de Dios. En el mundo, el poder se mide por cuánta influencia o control tienes, pero en el reino de Dios, el poder se manifiesta en la humildad, en el servicio. Jesús tenía todo el poder divino a su disposición, pero eligió no usarlo para evitar la cruz. Eligió el camino de la humillación, porque sabía que ese era el camino hacia la redención de la humanidad. Y nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados a vivir bajo esa misma lógica, donde el poder real se revela cuando servimos y nos sacrificamos por los demás. El valor del sacrificio de Jesús se refleja también en su amor. Como dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el tipo de amor humilde que Jesús nos llama a emular. Es un amor que se da, que se entrega sin esperar nada a cambio. La cruz es la prueba máxima de ese amor sacrificial. Y es también nuestro llamado a vivir de manera similar, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y no olvidemos la vulnerabilidad de Jesús en la cruz. La imagen de Jesús sufriendo, humillado, pero a la vez perdonando a quienes lo estaban crucificando, es una lección de humildad que no podemos ignorar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En su mayor momento de dolor, Jesús no buscó venganza ni justicia inmediata, sino que mostró amor y compasión. Eso es lo que significa tener un corazón humilde, incluso en medio del sufrimiento, pero no todo termina en la cruz. La humildad siempre lleva a la exaltación en el reino de Dios. Filipenses 2:9 nos recuerda que, por esa misma razón, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La cruz, que fue un lugar de humillación, se convirtió en el camino hacia la victoria. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios se alcanza cuando estamos dispuestos a humillarnos y a sacrificarnos por el bien de otros. Y eso nos lleva a nuestra vida hoy. Jesús nos llama a vivir con esa misma humildad. No se trata solo de grandes actos de sacrificio, sino de cómo vivimos día a día. La humildad no es solo una acción, es una actitud. Es estar dispuestos a rendirnos a Dios y a servir a los demás, incluso cuando eso implique renunciar a nuestro propio confort. Porque en el reino de Dios, la verdadera grandeza se mide por nuestra disposición a humillarnos y a amar como Jesús amó. Número 7, Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio humilde es el corazón del reino de Dios. Lo que Jesús nos mostró en su vida no fue simplemente una serie de milagros o enseñanzas poderosas, sino un modelo de cómo debemos vivir, sirviendo a los demás. Mira lo que dice en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el punto central de su misión. Jesús, siendo Dios, dejó su trono celestial no para ser adorado y exaltado aquí en la tierra, sino para humillarse y servir. Ese fue su acto supremo de amor. Y eso, créeme, va en contra de todo lo que el mundo nos enseña sobre el poder y la grandeza.
A veces pensamos que servir a los demás es señal de debilidad, que es algo para aquellos que no tienen el control o el poder. Pero en el reino de Dios es exactamente al revés. El servicio es una muestra de fortaleza espiritual. Jesús, quien tenía todo el derecho de exigir ser servido, eligió lo contrario. Él dejó sus derechos divinos para venir a lavar los pies de sus discípulos, para sanar a los enfermos, para dar su vida por nosotros. Eso es fortaleza verdadera. Y si estamos siguiendo sus pasos, el servicio no puede ser una opción adicional en nuestra vida cristiana. Es el núcleo de nuestra fe. Piensa en el lavado de pies. Para nosotros puede parecer un gesto simbólico, pero en los días de Jesús, lavar los pies de alguien era la tarea más baja y humillante que se le podía asignar a un siervo. Sin embargo, Jesús tomó ese rol. Arrodillarse ante sus discípulos y lavarles los pies fue una demostración tangible de su compromiso con el servicio. No le importaba su posición, su autoridad o lo que otros pudieran pensar. Lo que le importaba era mostrar que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza se mide por la disposición a servir a los demás. Pero ojo, el servicio no siempre significa hacer grandes gestos que todo el mundo pueda ver. A veces, los actos de servicio más poderosos son los que nadie nota. Esas pequeñas acciones diarias que pasan desapercibidas, pero que reflejan un corazón que está en sintonía con el de Dios. Escuchar a alguien que está pasando por un mal momento, ayudar a alguien sin esperar un gracias, dedicar tiempo a los que están solos o necesitan apoyo. Eso también es servicio humilde y es tan importante como cualquier gesto visible. Y es en ese servicio donde nos acercamos más al corazón de Dios. Cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Jesús mismo. En Mateo 25:40, Jesús lo deja claro. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada vez que extendemos una mano a alguien, cada vez que ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Y no solo los estamos ayudando a ellos, también estamos siendo transformados, porque claro, el servicio no solo beneficia a los que servimos, también tiene un impacto profundo en nosotros. Nos ayuda a combatir el egoísmo y el orgullo, dos enemigos que constantemente intentan alejarnos de Dios. Al servir, Dios trabaja en nuestro carácter, nos moldea, nos hace más como Jesús. Nos enseña a ser pacientes, compasivos y desinteresados. Y cuanto más servimos, más crecemos espiritualmente. Ahora no te voy a mentir, servir no siempre es fácil. Hay momentos en que estamos cansados, frustrados o simplemente no tenemos ganas de hacerlo. Pero ahí es cuando el servicio tiene aún más valor. Porque cuando servimos, a pesar de las dificultades, cuando elegimos poner a los demás primero, aunque no sea conveniente, Dios nos llena de su gozo. Y eso, esa gratitud que sentimos al ver el impacto que podemos tener en la vida de los demás, es uno de los frutos más hermosos del servicio. Al final del día, el servicio no solo nos prepara para vivir en el reino de Dios, es una manera de traer el reino aquí a la tierra. Cada acto de amor, cada gesto de humildad nos acerca más al propósito para el que fuimos creados. Y ese propósito es reflejar a Cristo, servir como Él sirvió, amar como Él amó. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Sirve a alguien sin esperar nada a cambio. Y al hacerlo, estarás viviendo la esencia misma del reino de Dios. Número 8. Juan 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El acto del lavado de pies es, sin duda, uno de los momentos más sorprendentes y poderosos en la vida de Jesús. Imagínate la escena, el Hijo de Dios, el Maestro, el Señor, arrodillado ante sus discípulos para lavarles los pies. Esto era algo que, en ese tiempo, solo los siervos más bajos hacían. Los caminos polvorientos, la falta de calzado adecuado, hacía que los pies estuvieran sucios, llenos de barro, y era una tarea casi despreciada. ¿Y quién lo hace? Jesús, el mismísimo Jesús,
el que tiene toda la autoridad, decidió hacerse siervo, invertir los roles y darnos una lección tan profunda que sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Te imaginas cómo se habrán sentido los discípulos en ese momento? Asombrados, confundidos, tal vez incluso incómodos, viendo a su maestro realizar un acto tan humilde. Este acto, para muchos, fue una demostración radical de humildad, una que retó todo lo que entendemos sobre la grandeza. Porque en el mundo, la grandeza se mide por cuántos nos sirven, por cuánto controlamos. Pero Jesús vino a mostrarnos algo diferente. Para Jesús, la grandeza está en servir. Él no vino a ser servido, sino a servir, y el lavado de pies es una ilustración viva de ese principio. Nos enseñó que, en el reino de Dios, los roles de poder y autoridad no se miden por el estatus o la posición, sino por la disposición a inclinarse y servir a los demás, incluso en las tareas más humildes. Fíjate cómo redefinió el liderazgo. Siendo el maestro, eligió convertirse en siervo. Y es que el servicio desinteresado de Jesús es la expresión más pura del amor. Él no estaba buscando reconocimiento o aplausos. No lavó los pies de sus discípulos para recibir elogios. Lo hizo por amor, porque sabía que el verdadero amor no busca nada a cambio. Jesús nos mostró que la grandeza radica en estar dispuestos a servir, no importa qué tan bajo sea el trabajo. Esa es la lección que les dejó a sus discípulos y por ende a nosotros. Cuando nos arrodillamos para servir, demostramos el amor de Cristo de una manera tangible que va más allá de las palabras. Lo que me parece más impresionante es que Jesús no hizo distinciones en ese momento. Lavó los pies de todos, incluidos los de Judas. Piensa en eso por un momento, lavarle los pies al hombre que sabía que lo traicionaría. Eso es amor incondicional. Jesús no permitió que las circunstancias personales ni el dolor de la traición inminente afectaran su acto de servicio. Esta es la verdadera humildad. Jesús nos mostró que la humildad va más allá de lo que sentimos, trasciende nuestras emociones. Nos enseña a amar y servir incluso a aquellos que no lo merecen o que nos han lastimado. Jesús no solo nos dejó una lección literal de lavar los pies, sino un mandato. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No está hablando solo de lavar pies en un sentido físico, aunque eso puede ser parte. Nos está llamando a adoptar una actitud de vida, una actitud de servicio, de humildad, de amor sin condiciones, y nos desafía a hacerlo sin importar la naturaleza de la tarea, sin buscar reconocimiento, simplemente porque es lo que se espera en el reino de Dios. Este acto desafía profundamente la forma en que el mundo ve el liderazgo. En la sociedad, los líderes están en la cima, dando órdenes, siendo servidos. Pero en el reino de Dios, el líder verdadero es aquel que está dispuesto a ser el último, a servir a todos los demás. Jesús invierte por completo la pirámide de autoridad. Nos llama a ser líderes que sirvan, no que dominen. Y esto es lo que debería distinguir a cualquier comunidad cristiana: la humildad, el servicio mutuo, la eliminación del orgullo y la arrogancia. A lo largo de la historia, este acto de Jesús ha inspirado a millones de cristianos a seguir su ejemplo. Líderes y creyentes por igual han adoptado el servicio como una expresión práctica de su fe. Y ahora la pregunta es: ¿cómo podemos vivir esto hoy? ¿Cómo podemos lavar los pies de los demás en nuestra vida cotidiana? La respuesta es simple, pero no siempre fácil. Se trata de vivir una vida de servicio desinteresado, de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Se trata de vivir como Cristo vivió, con humildad, sin esperar nada a cambio, pero confiando en que esa es la verdadera grandeza. Jesús nos mostró que la humildad es el reflejo más auténtico de su carácter en este mundo. Así que hoy el desafío es para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a arrodillarnos, a servir, a amar sin esperar nada a cambio? Porque cuando lo hacemos, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que también dejamos que su amor transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Número 9. Marcos 9,
Versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús dijo en Marcos 9:35, cuando enseñaba a sus discípulos: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Esto es un principio revolucionario, una verdadera inversión de los valores del mundo. Porque vamos a ser sinceros, el mundo nos enseña que para ser grande hay que estar arriba, ser el número uno, destacar por encima de los demás. Pero en el reino de Dios, todo funciona al revés. La grandeza no se mide por cuánto logras, sino por cuánto sirves. No es el que tiene más poder, sino el que está dispuesto a humillarse y ponerse al servicio de los demás, quien es realmente grande a los ojos de Dios. El servicio tiene una manera increíble de desarrollar en nosotros compasión y empatía. Cuando servimos, nos conectamos con las luchas y necesidades de los demás de una manera que no podríamos entender desde la distancia. El servicio te obliga a estar presente, a ver realmente a las personas y a sentir lo que están pasando. Y cuando haces eso, tus oraciones cambian, tu forma de ver el mundo cambia. Jesús se movía con compasión. Cada vez que se acercaba a alguien, lo hacía con un corazón dispuesto a sentir su dolor y ofrecer alivio. Él nos llama a hacer lo mismo, a imitar esa compasión y convertirla en acción. Además, hay algo muy poderoso en cómo el servicio impacta nuestra relación con Dios. En Lucas 6:38, Jesús nos dice que cuando damos, se nos dará en abundancia. Ahora, no te estoy hablando solo de cosas materiales, sino de las recompensas espirituales que vienen con un corazón generoso. Cuando servimos, nos alineamos más con el corazón de Dios, porque estamos viviendo como Él nos pidió que viviéramos. Y aunque a veces no veamos una recompensa inmediata, podemos confiar en que Dios está tomando nota. El servicio tiene una perspectiva eterna. Lo que hacemos aquí tiene consecuencias en el reino de los cielos. El servicio también nos recuerda que, ante Dios, todos somos iguales. No importa quién seas o de dónde vengas, todos estamos en el mismo nivel ante el Creador. Y cuando servimos, dejamos de lado las jerarquías, las comparaciones, el orgullo. No es una misión fácil. Jesús no promete que será un camino sin desafíos. Pero lo que sí promete es su paz, una paz que nos permite enfrentar esos desafíos con valentía. Ser portadores de la paz de Cristo no es solo una responsabilidad, es un privilegio. Es participar en la obra redentora de Dios, en la expansión de su reino. Y esa paz es lo que sostiene a los discípulos y a nosotros en medio de cualquier circunstancia. Hoy, como creyentes, este llamado sigue vigente. Nosotros también hemos recibido esa paz y también estamos llamados a compartirla. El mundo sigue siendo un lugar lleno de conflicto, de incertidumbre, de división. Y nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser portadores de su paz. No es una tarea fácil, pero no estamos solos. Tenemos la promesa de que, al igual que con los discípulos, Jesús está con nosotros, dándonos su paz y enviándonos a cumplir su misión. Esta misión no es algo opcional para los seguidores de Jesús. Es parte integral de lo que significa ser cristiano. Estamos llamados a ser agentes de reconciliación, a llevar el mensaje de esperanza y salvación a un mundo que desesperadamente lo necesita. Y no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Lo hacemos equipados con la paz de Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestras mentes mientras participamos en su obra. Vivir en la paz y la misión de Cristo trae resultados increíbles. Cuando nos comprometemos a ser portadores de su paz, no solo experimentamos esa paz en nuestra vida personal, sino que también vemos cómo el reino de Dios se manifiesta a nuestro alrededor. Vemos corazones transformados, relaciones restauradas, comunidades reconciliadas, y todo esto es un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Así que hoy recuerda esto: has recibido la paz de Cristo.
Y con esa paz viene un propósito. Eres parte de una misión divina, un enviado, al igual que los discípulos. Y aunque el camino pueda estar lleno de desafíos, tienes la promesa de la paz de Jesús y su presencia constante a tu lado. Con esa paz podemos ir al mundo, compartir el mensaje del Evangelio y ser testigos de la transformación que solo Dios puede traer. Número 11. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es llamado el príncipe de paz, y este título revela algo profundo sobre su naturaleza y el impacto que tiene en nuestras vidas. Isaías 9:6 nos habla de un niño que ha nacido, un hijo que nos ha sido dado, y que llevará sobre sus hombros el gobierno. Pero este no es cualquier gobernante. Jesús trae un liderazgo basado en la paz, una paz que no solo calma las tormentas externas, sino que transforma el corazón y las relaciones. Cuando decimos que Jesús es el príncipe de paz, no solo estamos hablando de una paz superficial, de una ausencia de conflictos. Su paz es mucho más profunda. Es una paz que cambia todo, que transforma tu vida desde dentro hacia afuera. No es solo la tranquilidad que sentimos cuando las cosas van bien. Es una paz que permanece incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor se desmoronan. Jesús establece un reino de paz, no en un trono terrenal, sino en el corazón de aquellos que le siguen. Y lo hace con una autoridad que viene de su compasión y misericordia. El reino de Jesús es un reino de justicia y paz. A diferencia de los gobernantes de este mundo, su liderazgo no está basado en el poder o la dominación. Es un liderazgo que trae reconciliación. Primero, nos reconcilia con Dios porque Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, restaura nuestra relación rota con el Padre. Esa paz que trae entre nosotros y Dios es eterna. No depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Depende completamente de lo que Jesús hizo por nosotros. Y luego, esa paz que recibimos de Él nos lleva a ser agentes de paz en nuestras relaciones con los demás. Cuando dejamos que su paz reine en nuestros corazones, nos volvemos instrumentos de paz, llevando reconciliación a donde quiera que vayamos. La paz que Jesús ofrece no es solo para el futuro, es para el aquí y ahora. En medio de las dificultades diarias, cuando el caos parece reinar, podemos encontrar seguridad en saber que el príncipe de paz está con nosotros. Él no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos asegura que, bajo su liderazgo, podemos enfrentar cualquier cosa con confianza, porque su paz nos sostiene. Es una paz que no podemos encontrar en el mundo, una paz que supera todo entendimiento. El liderazgo de Jesús transforma nuestras vidas. No es un líder distante que impone su autoridad sin empatía. Es un líder cercano que conoce nuestras luchas y se preocupa profundamente por nosotros. Cuando aceptamos su liderazgo, nuestra vida cambia. La paz interior que experimentamos es un reflejo de su señorío en nuestras vidas. Esa paz nos permite vivir con esperanza, sabiendo que, aunque las cosas no siempre salen como esperamos, estamos en las manos de un rey que gobierna con amor y justicia. Por eso es tan importante que sometamos nuestras vidas al príncipe de paz. Cuando le permitimos gobernar nuestro corazón, encontramos una paz profunda que nada ni nadie puede quitarnos. Esa paz nos capacita para enfrentar los desafíos con fe, para amar a los demás con compasión y para vivir con la seguridad de que, sin importar lo que suceda, Jesús está con nosotros. Su paz es un regalo, pero también es un llamado a confiar, a dejar que Él tome las riendas de nuestra vida. Entonces, hoy, mientras reflexionas sobre Jesús como el príncipe de paz, te animo a que le permitas guiar tu vida. Su paz es real, es transformadora y está disponible para ti. Vive bajo su liderazgo y experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es pasajera, sino eterna. Número 12. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz
os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Pensemos en lo que realmente significa recibir la paz de Dios. ¿Has notado cómo a veces cuando todo parece estar cayéndose a pedazos, hay algo dentro de ti que te dice, todo estará bien? Eso no viene de nosotros. Esa paz, tan profunda y constante, viene de Dios. El apóstol Pablo lo sabía bien. Por eso cuando escribió a los tesalonicenses, les recordaba que es el Señor de paz quien nos da esta paz en todo momento y en todas las formas posibles. Fíjate bien, no es cualquier tipo de paz, es la paz que solo Dios puede darnos. Esa paz va más allá de lo que el mundo te ofrece. El mundo puede darte un descanso temporal, un momento de calma, pero la paz de Dios es diferente, es más profunda, es una paz que no depende de si las cosas van bien o mal, es una paz sobrenatural que viene de saber que Dios está en control, siempre. Imagina una tormenta alrededor tuyo y en el medio tú permaneces firme, en calma. Esa es la paz de Dios, una paz que no se interrumpe, que no tiene fin, que no cambia con las circunstancias. Pero, ¿de dónde viene esa paz? De la presencia constante de Dios. Pablo dice, el Señor sea con todos vosotros. Aquí está el secreto. La paz de Dios está directamente relacionada con su presencia. Si sabes que Dios está contigo, si entiendes que Él nunca te abandona, entonces tienes una razón para vivir en paz. No importa qué adversidad enfrentes, su presencia te sostiene. Cuando sabes que el Creador del universo está de tu lado, puedes confiar y descansar. No estás solo, Él está contigo, caminando a tu lado. Ahora piensa en cuántas veces te has sentido ansioso, preocupado, inseguro por el futuro. Todos lo hemos experimentado, pero la paz de Dios es la respuesta a esa ansiedad. Protege nuestros corazones y nuestras mentes. La paz de Dios actúa como un escudo. Donde el mundo te ofrece preocupaciones y estrés, Dios te ofrece tranquilidad. Y ese es el desafío, aprender a descansar en esa paz, a soltar nuestros miedos y confiar en que Dios tiene el control. Es como si Dios te dijera, deja que yo me encargue, tú descansa. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? La respuesta es sencilla pero poderosa: oración. Cuando traemos nuestras preocupaciones delante de Dios, cuando confiamos en Él, Él nos llena de paz. Y no es una paz pasiva, sino una paz activa que transforma nuestras vidas. Cada día es una nueva oportunidad para recibir ese regalo de paz. Es algo que debemos reconocer y aceptar activamente, porque es un regalo que Dios nos ofrece a diario. Finalmente recuerda que esta paz no solo es para ti. La paz en tu vida es un testimonio vivo de la obra de Dios. Cuando la gente te ve en paz, incluso en medio de los problemas, ellos ven a Dios en acción. Tu vida se convierte en una muestra de la bondad y fidelidad de Dios. Así que vive con la certeza de que Dios te ofrece su paz continuamente, como un refugio diario. Y cuando esa paz gobierna en tu corazón, no hay tormenta que pueda hacerte tambalear. Número 13. Salmos 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Piénsalo, el momento de acostarse por la noche es cuando muchos de nosotros nos sentimos más vulnerables. Es el final del día, las luces se apagan, y a menudo los miedos o preocupaciones que hemos mantenido a raya empiezan a surgir. Pero David, en el Salmo 4:8, nos da una imagen muy diferente. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, dice. Este no es un acto de negar los problemas, sino un acto de confianza total en Dios. David enfrentaba grandes peligros, pero aún así podía descansar en paz, porque sabía que la protección de Dios era real, presente y constante. Ese es el poder de la confianza en Dios. Cuando confiamos plenamente en Él, incluso en nuestros momentos más vulnerables, como cuando nos acostamos para dormir, podemos experimentar una paz profunda. La noche, que para muchos es un momento de ansiedad, se convierte en un espacio de descanso verdadero. ¿Por qué?
porque no estamos confiando en nuestra capacidad de controlar lo que sucede mientras dormimos, sino que estamos entregando ese control a Dios, el único que nunca duerme ni se fatiga. David reconoce algo crucial en este salmo: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí está el núcleo de todo. La paz no viene de un colchón cómodo o de haber tenido un buen día. Viene de saber que Dios está a cargo, que Él es quien nos cuida. Esa confianza profunda, esa seguridad en que Dios es el único que puede garantizarnos verdadera protección, es lo que transforma nuestra manera de vivir y descansar. No necesitamos preocuparnos porque Dios está vigilando. Dormir, entonces, se convierte en un acto de fe. Cada vez que apoyamos nuestra cabeza en la almohada, estamos declarando con nuestras acciones que confiamos en Dios para cuidar de nosotros mientras dormimos. Estamos soltando nuestras preocupaciones, entregándoselas a Él. Y esa es una paz que va más allá de lo físico. No solo descansamos nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. La paz que Dios da es integral, cubre nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. Dios es nuestro protector constante. Él no descansa ni nos deja solos. Mientras nosotros dormimos, Él sigue velando por nosotros. Esa imagen de Dios como guardián es poderosa. Aunque estemos profundamente dormidos, incapaces de hacer nada por nosotros mismos, podemos confiar en que Dios está ahí, activo, protegiendo y cuidando cada detalle. No se distrae, no se cansa. Esa fidelidad constante es lo que nos permite vivir confiados. Así que, ¿cómo aplicamos esto hoy? Cuando llega la noche y las preocupaciones empiezan a rondar nuestra mente, necesitamos recordar este versículo. Antes de acostarnos, podemos entregar nuestras cargas a Dios en oración. Podemos confiar en que, aunque no sepamos qué traerá el día siguiente, Dios ya lo sabe y Él está en control. Este acto de fe nos permite experimentar una paz profunda, una paz que el mundo no puede darnos. Esta paz es un testimonio vivo de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando las personas ven que, en medio de las dificultades, somos capaces de descansar, no es porque tengamos todo resuelto, sino porque confiamos en aquel que lo tiene todo bajo control. La paz de Dios es el antídoto contra la ansiedad y el insomnio, y nos recuerda que estamos en sus manos, siempre. Así que, esta noche, cuando te acuestes, confía en que Dios está cuidando de ti. Puedes descansar en paz porque Él nunca te abandona. Número 14. Lucas 10, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Imagina esto. Jesús envía a sus discípulos no con grandes planes estratégicos o palabras rebuscadas, sino con un simple mandato. Cuando entren en una casa, lo primero que deben decir es: paz sea a esta casa. No parece algo grande, ¿verdad? Pero en realidad es algo profundamente poderoso. Jesús está enviando a sus seguidores a preparar el camino, no solo con palabras, sino con un gesto que tiene un significado mucho más profundo de lo que parece. Porque esa paz, esa palabra que en hebreo es shalom, no se trata solo de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de algo mucho más completo: bienestar, plenitud, armonía. Jesús sabía que la paz no solo era un saludo, sino una puerta que abriría corazones. Shalom, como te decía, no es solo estar en calma, es algo mucho más integral. Es salud, prosperidad, seguridad, todo lo que nos conecta con el propósito original de Dios para la humanidad. Y cuando los discípulos decían: paz sea a esta casa, no estaban lanzando una frase vacía, estaban literalmente invocando la presencia de Dios en ese lugar. Es un saludo que cambia la atmósfera, que transforma un espacio común en un espacio sagrado. Porque donde está la paz de Dios, está su presencia. Y eso lo cambia todo. Es como si los discípulos llevaran con ellos un pedazo del reino de Dios, ofreciendo una bendición que, si es aceptada, podría traer transformación no solo a la casa, sino a los corazones que viven en ella. Jesús les estaba enviando como embajadores de esa paz.
Ellos no solo llevaban un mensaje, ellos mismos eran portadores de la paz de Dios. Y si lo piensas, eso no ha cambiado. Tú y yo, como seguidores de Jesús, somos embajadores de esa paz. Vivimos en un mundo que está lleno de división, de conflictos, de ansiedad. Y lo que el mundo necesita no es más ruido o más caos. Lo que necesita es la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando llevamos esa paz, no estamos solo invitando a las personas a un momento de tranquilidad. Estamos invitándolas a un encuentro con el reino de Dios. Pero aquí está lo interesante. La paz no solo es algo que traemos a las casas o a las personas, también es una herramienta poderosa para abrir puertas, para crear relaciones. Piensa en lo que hace la paz en una conversación o en una situación tensa. La paz construye puentes, abre corazones, crea espacios seguros para que el mensaje de Jesús pueda ser recibido. Esa paz es el inicio de una relación, de una conexión. Y es justamente lo que Jesús quería que sus discípulos hicieran: conectar con las personas, crear un ambiente donde el mensaje del Evangelio pudiera florecer. La paz es la llave que abre esa puerta. Y aquí es donde el mensaje de Jesús se vuelve revolucionario. Porque ofrecer paz en un mundo lleno de conflictos es un acto de resistencia. Es como ir en contra de la corriente. Es declarar con nuestras palabras y acciones que el reino de Dios es más poderoso que cualquier conflicto, cualquier división, cualquier odio. Es decir, aunque el mundo esté dividido, aunque haya guerra y conflicto, yo elijo traer la paz de Dios. Y eso, amigo, amiga, tiene un poder increíble, porque cuando ofrecemos esa paz, estamos demostrando que el reino de Dios no solo está en el cielo, está aquí, presente, activo, transformando vidas. La paz no es solo algo que llevamos, es algo que vivimos. Es un reflejo de lo que hemos recibido de Dios. Cada día tenemos la oportunidad de ser agentes de reconciliación, de traer paz a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras comunidades. Ser embajadores de la paz no significa que siempre tendremos las respuestas o que resolveremos todos los problemas, pero sí significa que llevamos con nosotros la presencia de Dios, y eso cambia el ambiente donde estemos. Y al final del día, la paz es uno de los testimonios más poderosos del reino de Dios. Cuando el mundo ve que, en medio del caos, tú y yo vivimos con una paz que no se tambalea, eso es un testimonio de que Dios está en control. Es un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias, el Evangelio trae esperanza, trae reconciliación, trae paz. Es un mensaje que el mundo necesita ahora más que nunca. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, en una conversación tensa o simplemente en tu día a día, recuerda que llevas contigo la paz de Dios. Esa paz que no es solo un saludo, sino una misión. Somos embajadores de Shalom, y el mundo necesita esa paz más de lo que podemos imaginar. Que seamos siempre portadores de esa paz, reflejando el reino de Dios en cada interacción, en cada palabra, en cada lugar al que vamos, porque al final seremos conocidos por la paz que llevamos y la esperanza que traemos al mundo. En este recorrido a través de las Escrituras, hemos visto un tema central que resuena en cada pasaje. La paz que Dios nos ofrece no es una simple sensación de calma, sino una paz profunda y duradera que transforma nuestras vidas. Jesús, el Príncipe de Paz, nos invita a recibir su paz, una paz que el mundo no puede dar ni quitar y que trasciende cualquier circunstancia. Ya sea en momentos de incertidumbre, aflicción o ansiedad, la paz de Dios es un ancla firme para nuestras almas. Ahora que has escuchado este mensaje sobre la paz divina y cómo impacta nuestras vidas, quiero invitarte a hacer algo más. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Vivimos en tiempos donde la paz es más necesaria que nunca, y tú puedes ser el medio a través del cual alguien más reciba este regalo de paz.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos mensajes que seguirán ayudándote a profundizar en tu relación con Dios y a encontrar paz en su palabra. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne siempre en tu corazón. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.